he puesto mi corazón en ello y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí. Entonces, para Casa de Cultura de Coatepec y para Alejandra Méndez es un día de fiesta. También, no solamente por estar cerrando este coloquio que fue un sueño hace unos meses y que hoy ya está acabando, sino porque el día de hoy empezamos con 2 talleres para niñas y niños, promoviendo la lectura y el cuerpo. Entonces, Casa de Cultura hoy, después de muchos meses, está viva en serio. Es un corazón que late en el centro de Coatepec y que espero que siga latiendo muchos años más. Bienvenidas todas y todos. Voy a empezar a presentar a nuestros 2 invitados. La primera es Claudia Cabrera, que ha consolidado su carrera profesional como traductora literaria y especializada como intérprete simultánea y consecutiva y como gestora cultural. O sea, sabe un poco de lo que va el tema de la gestión cultural y de lo difícil que es convocar a los públicos, de los problemas logísticos que a veces hay, aunque haya mucha disciplina y mucha pasión por querer hacer las cosas bien, siempre sale algo ahí fuera de lugar. La calidad de su trabajo le ha merecido reconocimiento tanto en el medio mexicano como en el circuito internacional. Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales sobre traducción literaria y teatral. Ha traducido, entre otras obras, aquí hago un paréntesis importante, porque creo que de las cosas que más me ha ayudado hasta el día de hoy es que soy una mujer monohablante, monolingüe, solamente hablo español, pero estudié letras y siempre me ha gustado, bueno, más que gustado, me ha maravillado la generosidad de las y los traductores que permiten que leamos pues lo que no podríamos leer los que nada más leemos un idioma. Así que voy a pronunciar en español. Leta Semadeni, Mónica Marón, Arnold Zweig y Frank Kafka. Interpretado para académicos, artistas y directores de cine y teatro. Es miembro fundador y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2020. Bienvenida, Claudia. Muchas felicidades. Voy a presentar también muchas felicidades porque las cosas que vamos a hablar hoy es esto que pasa con el Premio Margarita Michelena, su experiencia y a lo mejor ahí va a haber un poquito de fuego en la plática, pero seguro todo con la intención de visibilizar el trabajo de las y los traductores en México. También tenemos al querido José Miguel Barajas, que es un chido, pero es un ensayista y traductor mexicano, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, licenciado en Lengua Francesa y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Ha publicado en revistas literarias, libros colectivos y obras especializadas. Recibió en 2008 el Premio Nacional de Ensayo Juan Rulfo. Fue becario de ensayo en la Fundación para las Letras Mexicanas en 2010-2012 y fue ganador también del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2020 en la categoría de poesía, y que este título ha sido editado por Aquelarre Ediciones, y también el valeroso Miguel Pineda. Entonces, sin más preámbulo, voy a ceder la voz y la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué quieren decir acerca de este premio? Muchas gracias por la generosa presentación, Alejandra. Muchísimas gracias sobre todo por la invitación. Es el primer evento presencial en el que estoy desde que empezó toda esta locura de la pandemia. Ya perdí la práctica. Se me olvidó traer el libro por el cual recibí el premio, que me hubiera encantado enseñarles. Lo traigo en la maleta, es un tabique de 600 a 700 páginas, lo vengo trayendo desde el DF para enseñárselos aquí y por supuesto se me olvidó en el libro. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto estar aquí en Coatepec para este evento, que ojalá que encuentre continuidad, que se pueda seguir haciendo. Sería genial que Coatepec, que tiene como patrono a San Jerónimo, se convirtiera en una especie de capital de la traducción en México, a ver si podemos echar a andar más proyectos.
años también, bueno, desde la fundación de Ametli hace 5 años, en 2016, tenemos la idea de echar a andar esto, una casa de traductor y residencias y demás. Y bueno, hasta ahora no lo hemos logrado, pero quién quita y una de esas se pueda venir a concretar, a cristalizar aquí en Coatepec. Bueno, pues entro en materia. El premio Margarita Michelena, el nombre completo es Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena. A mí me lo otorgaron en la categoría de narrativa. Es una cosa muy importante que haya premios de traducción literaria. Este es, de momento, en este momento, pues, el único premio de traducción literaria que existe en todo el país. Ha habido otros de corto aliento. Ha habido varias iniciativas, incluso también de parte de traductores literarios, pero ninguno se ha logrado consolidar, lo cual es una lástima porque los premios lo que hacen es que nos dan visibilidad. Los traductores literarios adolecemos de una cosa muy tremenda que es la invisibilidad. Prácticamente no existimos. Trabajamos sin contratos muchas veces o con contratos malos, otras veces con contratos buenos, porque hay editores conscientes, generosos, que participan del trabajo de edición con los traductores y que nos dan el lugar que nos corresponde, pero en general, bueno, y por eso es importante que exista Ametli y las asociaciones de traductores, porque empezamos a buscar la manera de que se nos dé visibilidad y también por cuestiones que estos son los derechos morales, la visibilidad, el crédito de traducción, aparecer en portada. Y luego los derechos patrimoniales que sería en un momento dado, todavía no llegamos ahí, que nos den regalías, por ejemplo, buenas tarifas, contratos justos, tiempos de entrega justos y demás. Y estos premios inciden en la parte de los derechos morales de los traductores, digamos, y en concreto en la visibilidad. Estamos tratando de darle todo el peso a la calidad autoral de los traductores. No somos copistas, no somos transcriptores, no somos un motor de, bueno, una máquina de traducción, más bien una traducción automática como Google que entra por un lado y sale por el otro como si fuera un tubo. No, hay un proceso de creación propio en la traducción literaria y eso es realmente lo que dignifican y lo que ponen de manifiesto los premios literarios. Entonces, yo celebro mucho la existencia del premio Margarita Michelena. Esta edición en la que José Miguel y yo resultamos premiados fue la tercera, esperemos que no la última. Y ojalá que no solamente se conserve este premio, sino que se puedan generar más premios, tanto a nivel estatal como quizá a nivel particular. En Ametli estamos trabajando en 2 premios, no les puedo adelantar nada porque todavía no se ha concretado absolutamente ninguno de los 2 por la pandemia también, pero bueno, ojalá que en algún momento podamos dar una buena noticia. Pero le cedo la palabra a José Miguel y ya después entraremos en materia sobre las cosas positivas y las no tanto de este premio Michelena. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias también, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes. Quiero comenzar justo con eso, ¿no? Agradeciendo la oportunidad de poder reunirnos hoy aquí, de conversar sobre el premio en particular, pero también de estar cerrando con las actividades del coloquio. Este coloquio que, como mencionaba Alejandra en un inicio, ha resultado de un esfuerzo colectivo de estas instituciones participantes que ella ya mencionó, y que ojalá, que seguro que así será, sea el punto de partida de actividades muy interesantes, enriquecedoras para todos en cuanto al tema de la traducción, a la práctica de la traducción. Como también adelantaba Claudia, ¿no? La posibilidad de realizar aquí en una ciudad donde el santo patrono es San Jerónimo, pero no solo eso, sino también hay gente que ama la cultura, la literatura en particular, y que también ha practicado la traducción. Es decir, hay una gran tradición aquí que creo que puede continuar y por ello lo celebro, ¿no? También agradecer la oportunidad es la primera vez que coincido con Claudia en persona, es la primera vez entonces que estamos hablando del premio en particular, desde que resultó hace ya casi un año, ¿no? Fue hace un año se hace un año en septiembre, que ya estamos en octubre además, fue que recibimos este premio.
y desde entonces solo habíamos coincidido de manera virtual. Yo había tenido, gracias al premio, hablando de la importancia que tuvo el premio a lo mejor en persona o en la obra, yo tuve, gracias a este premio, la oportunidad de conocer a Metli, de conocer directamente a Claudia, y con Claudia también le agradezco aquí públicamente, ¿no? Todas las gestiones que hubo, que a lo mejor más adelante hablaremos de ello, en torno a la importancia de colaborar entre traductores, ¿no? de forjar un gremio, de ver que justamente necesitamos estos derechos o esta insistencia de hacernos visibles. Entonces, bueno, todo eso yo, digamos, lo trabajaba desde Jalapa. Mi experiencia había sido un poquito más periférica en ese sentido y más solitaria. Tampoco, de manera general, había tenido malas experiencias como traductor con editores, o sea, no tan así siempre. Y en el último caso, que fue el más reciente, que fue el caso del premio, fue justo todo positivo, ¿no? Y no solo fue Miguel, el editor de Aquelarre, ¿no? Sino porque en la realidad fue así. Y eso también quiero señalarlo quizás más adelante, ¿no? Que esta traducción en particular es la tercera que yo publiqué. La primera fue con una editorial independiente de la Ciudad de México en 2013, que yo hice la propuesta directamente con el editor. La segunda también fue una propuesta que yo hice con la UB, que tardó un poquito más, porque quizás era una institución pública y no depende solo de una persona, un propietario o alguien que decida, ¿no? Sino tiene que haber más voluntades que lleguen a un acuerdo. Y esta tercera, que fue por invitación, gracias a las dos anteriores, ¿no? Por invitación en un proyecto que yo celebro mucho que exista y que me dio mucha alegría que haya recibido el premio, ¿no? Bueno, en particular me lo dan a mí, a mi persona, y el dinero también, pero es un trabajo que viene con Aquelarre también, ¿no? Y yo quiero también insistir en ello, ¿no? O sea, editoriales que bueno, que era un premio que en ese sentido resultó generoso, ¿no? Porque no es como que yo fuera alguien que tuviera un renombre, porque además el premio se da ahora ya publicado, ¿no? O sea, eso no era algo anónimo, sino valoran ya el libro que se publicó y entonces aparece el nombre del traductor, aparece el editor. En ese sentido es un premio distinto a otros que va de manera anónima, con seudónimo. Y yo agradezco que el jurado lo haya considerado ganador, no solo por la parte que digo económica y por la parte pues que da la alegría, sino también que justo era un año donde la pandemia no nos permitió, recién empezaba la pandemia, es decir, solo habíamos presentado el libro una vez en Jalapa, y de ahí todas las proyecciones que teníamos se vinieron abajo por la pandemia. Entonces el hecho de que apareciera el libro como ganador le dio otra vez revuelo en redes sociales, le dio presencia y nos da la oportunidad de estar, por ejemplo, hoy otra vez aquí hablando de ello, ¿no? Si no, de otro modo habría sido otra historia. Y pues esto quisiera decir, no quiero extenderme más, para que quisiera hablar más oportunidades de otras cosas, pero esa es como la primera importancia o repercusión que yo veo en el premio. No sé si tienes otra pregunta. Pues ya mencionamos las partes positivas del premio. Creo que sería importante, sin embargo, también mencionar las no tan positivas, porque esto habla también de la falta de consideración en que se tiene a los traductores. El premio Michelena es un premio conjunto entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Estado de Hidalgo, representado por la Secretaría de Cultura. El premio está dotado con 150,000 pesos por categoría, lo cual pues, es un buen premio, es una buena dotación. Y sin embargo se divide entre las dos instituciones. Entonces, bueno, el Instituto Nacional de Bellas Artes pagó la primera mitad a cada quien en noviembre de ese mismo año, de 2020. Y la Secretaría de Cultura de Hidalgo nos estuvo dando largas y pagó a fines de mayo de este año. Y además en un proceso sumamente desgastante para nosotros, porque ni siquiera tuvieron la atención de avisarnos que se iba a posponer el pago del premio, sino que simplemente nunca establecieron contacto con nosotros, nunca. O sea, supongo que también a ti, los que te dieron la noticia del premio fueron los de Limba, ¿no? Es decir, la Secretaría de Cultura de Hidalgo jamás nos habló, nos escribió, nos tiró un lazo. Entonces ya de entrada a eso, pues llama la atención. Y cuando, bueno, desde el principio nos dijeron, se supone que el dinero, nos dijeron que parte del INBA va a salir este año, a fines de año, vivir
conforme se fue acercando el fin de año y no salió, me comuniqué con el INBA, me dijeron que era cuestión de verlo directamente con Hidalgo, entonces le escribí a Hidalgo, siempre los dos juntos, José Miguel y yo. Y bueno, en total, que no, hubo otros errores ahí, y después de mucho estar insistiendo y amenazando, ya incluso con hacerlo público y demás, pagaron en abril de este año, 6 meses después de que salió el premio. Y yo entiendo fue también seguramente la situación de la pandemia, porque tuvieron que desviar los recursos destinados a cultura para cuestiones de salud, pero lo que a mí me parece una grave falta es la falta de comunicación, la falta de respeto, el que ni siquiera se nos haya mantenido al tanto de la situación. En las 2 emisiones anteriores del premio hubo también otro tipo de irregularidades, de problemas. Y este año, como mencionaba José Miguel, ni siquiera salió la convocatoria. Entonces, hemos estado insistiendo también por parte de Ametli qué va a pasar con ese premio, y del INBA nos dijeron que depende de Hidalgo porque es un premio pues conjunto, entonces ahora tenemos que preguntarle a Hidalgo, pero es estar atrás de algo que debería fluir de manera natural y sin que sean los traductores literarios o los premiados los que tuvieran que estarse haciendo cargo de esto. Es una situación en realidad bastante vergonzosa, por no hablar de la incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que alguien del INBA vea esta proyección, y si no, yo me voy a encargar de compartirla en su página para ver si nos pueden dar respuesta también por parte de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, y que le den a este premio realmente el renombre y el realce que debe tener. Es un premio nacional, es el único premio nacional de traducción literaria, como ya mencioné, y sería una lástima que se perdiera, que corriera la misma suerte de otros premios que han tenido una vida todavía más breve de 3 años. Hubo premios, el premio Tomás Segovia, por ejemplo, que tuvo una sola edición. Entonces, bueno, ojalá que también este coloquio y eventos similares puedan servir para darnos un foro, para darles voz a los traductores literarios, y que se den cuenta que realmente, bueno, no es que no se den cuenta, no es que no lo sepan, pero de pronto parece que se les olvida la relevancia que tiene la traducción literaria. Nosotros somos realmente mediadores culturales, somos puentes, somos embajadores que llevamos de una orilla el barquito a la otra orilla, y si nosotros, como dice José Saramago, es una cita que me gusta mucho, sin los traductores literarios no existiría la literatura universal. La literatura nacional la hacen los escritores, la literatura universal la hacen los traductores literarios. Entonces espero que vayamos avanzando de a poco, aunque sea con pasos cortitos, en este camino del reconocimiento, y que pues se nos conceda la calidad autoral, la calidad de creadores por la que estamos luchando, y que eso se vea reflejado tanto en buenos contratos como en la remuneración, como en el crédito de traducción, que aparezca nuestro nombre en portada junto con el de los autores, no solo en la página legal, o peor aún en la portadilla, y que no sea algo por lo que tengamos que estar, o sea, que tengamos que estar repitiendo todo el tiempo, sino que se vuelva ya natural, que dejemos de tener que estar haciendo machacones, que sea algo que ya las próximas generaciones ojalá lo puedan disfrutar así, de manera natural. Gracias, Claudia. Pues en lo que acaba de comentar Claudia coincido totalmente, ¿no? Es algo que ya hemos conversado justo desde que esperábamos que se nos pagara la siguiente parte, es decir, todas esas partes administrativas, burocráticas en las que pues quizás ya no convenga que yo tanto abunde, pero que suscribo, ¿no? Como las menciona ella. Es importante que de alguna manera también el público o los lectores, la sociedad lo llegue a saber, ¿no? Porque si no también puede parecer que no pasa nada, ¿no? Y quizás muchos de los problemas que luego llegamos a tener como sociedad es que dejamos pasar muchas veces muchas cosas por alto, ¿no? Eso no quita, repito, ¿no? que hayamos agradecido que existe el premio, y justamente lo hacemos por ello, ¿no? Para que en todo caso, es decir, nosotros ya no lo
sino para que justamente haya más traductores que puedan tener esta oportunidad, que esto no deje de existir, que esto, quien se dedica a traducir de manera profesional o quiere empezar a profesionalizarse, lo pueda hacer con un reconocimiento público, pero también económico. Esa es un poco la intención de abogar porque el premio vuelva a existir o se mantenga o aparezca hoy o que por lo menos se explique por qué no aparece hoy, que haya esa comunicación que es necesaria entre los seres humanos, ¿no? Como sociedad, porque si no hay comunicación estamos a nada de la violencia, ¿no? El silencio puede ser una violencia cuando queremos hablar y si no grita y hay violencia, ¿no? Entonces tenemos la palabra justamente para trazar puentes. No sé si puedo también hablar de otra cosa o quieres empezar. O sea, quería también mencionar justamente esta parte de, quizás hablando de los aspectos positivos del premio, y a lo mejor podemos ir en esos temas, ¿no? Pero el aspecto positivo y la insistencia en que el premio Michelena se mantenga y que exista, es justamente para también en esa labor de hacer visible la labor del traductor, que justamente el público, los lectores sepan, que tengan presentes, que justamente las obras no aparecen de la nada ya en la lengua que uno lo lee, ¿no? O sea, hace rato Alejandra decía, a mí me gusta la literatura, soy monolingüe y agradezco que haya traducciones, ¿no? Y la cita de Saramago, que los traductores hacen la literatura universal. Coincido con eso y lo pienso también desde como estudiante de literatura, como investigador en ocasiones con formación, o ya casi terminando el doctorado. Quiero decir, nosotros leemos literaturas y reconocemos en ocasiones a los traductores, pero hay gente que a lo mejor no necesariamente lo ve y yo solo quiero como abonar esto y decir esto, ¿no? Que uno puede disfrutar leer diversidad de traducciones, ¿no? También a lo mejor no decir el traductor solo es uno, el traductor solo es una la traducción, sino si digamos, voy a hacer un ejemplo un poquito burdo y mundano, ¿no? Pero a mí me gustan los chilaquiles y hay una diversidad enorme de chilaquiles, ¿no? Pero está el chilaquil. Entonces nos gusta una obra y habrá una diversidad tan rica con matices que te podrá dar cada traductor. O sea, creo que en las traducciones podemos encontrar diversidad y también profundidad a través del tiempo y a través del espacio. Y eso también es algo muy interesante, que si un editor no lo consigna en su libro, que si un ambiente cultural no hace énfasis en que se trata de una traducción argentina de tal año, o una traducción colombiana, una traducción mexicana, una traducción española, uno puede pasar por alto y decir es español nada más, ¿no? Uno puede decir es tal o cual libro, pero sin tener en cuenta la mediación del traductor. El traductor también siempre va a afectar para bien o para mal, o siempre va a interferir de alguna manera, ¿no? O sea, no podemos tampoco dejar de ver eso, ¿no? No podemos... Porque también parte de hacer invisible al traductor era también una práctica, es decir, el traductor no tiene que estar presente en la obra, no tiene que hablar el autor. Pero entonces también lo borramos de los créditos y también lo borramos del contrato y demás, ¿no? Son otras maneras de hacerse invisible o de más bien interpretar, ¿no? A veces también he pensado al traductor justo como eso, ¿no? Alguien que ejecuta una pieza musical, si te quiere, ¿no? Está quien la compuso, pero está quien le da vida y presencia en el momento de llevarla a cabo, ¿no? Y eso lo hacemos también los traductores, y premios como este y actividades como esta ayudan a que se mantenga todavía presente ello, ¿no? Y que además en el ámbito académico puede ser todo un tema de investigación, un tema de debate, un tema de discusión más profunda, teórica. Hay teorías de la traducción, hay ahora afortunadamente formaciones para traductores. Entonces todo esto que va apuntalando a darle presencia en la sociedad y en la vida literaria y cultural es importante que permanezca. Es lo que quería decir. Pues yo quisiera aprovechar algo que mencionaste tú para seguir bordando. Tú decías, hay traducciones mexicanas, españolas, argentinas, colombianas. Esto es un hecho, es una realidad. Y además esto es lo que le da la riqueza a nuestro idioma, que tenemos tantas variantes lingüísticas, tantas variantes dialectales. Y eso es algo que también no siempre se da por sentado. Y sobre todo en España se pide para cuando traduce uno para grandes editoriales que son partes de transnacionales, editoriales y demás, se pide que se traduzca un español neutro. ¿Qué es eso? El español neutro no existe. Normalmente yo creo que en la península entiende español neutro por el español que se habla en España, pero ese español tampoco es neutro porque hay andaluz, hay gallego, hay vasco. Es decir, bueno, no, esos son idiomas propios, pero hay español con variantes del que se habla en Galicia, en Andalucía, bla, bla.
Entonces, yo pienso, y en Ametli estamos convencidos de ello, y es algo que también propugnamos por ello, que cada traductor literario tiene que tener la posibilidad de traducir a su propia variante. Yo como mexicana no puedo traducir una obra a un español, un español castellano, ni al español de Chile, ni al español colombiano. Y lo ideal, bueno, esta necesidad o necedad, no sé, del español neutro se da por cuestiones de distribución, ¿no? Tiene que ser un español que idealmente el libro se imprime en España e idealmente se distribuye en varios países de Latinoamérica, entonces tiene que ser un español que se entienda en todos más o menos. Pero bueno, esto también es pensar que los lectores son idiotas, que un lector en México no puede leer a un autor argentino. Pues claro que lo puede leer y a lo mejor habrá unas palabras que no se entiendan, pero se entiende el contexto, o va uno y lo googlea o qué sé yo. Entonces, si se puede leer a un autor argentino directamente en su español de Argentina, ¿por qué no vamos a poder leer una traducción hecha por un traductor argentino en argentino? ¿Por qué tenemos que leer una traducción en español neutro? Es un absurdo. Incluso si no hay una distribución a nivel local que permita que los españoles lean traducciones en castellano, los mexicanos en español de México y los argentinos en español de Argentina, etcétera, etcétera, no obsta para que esas traducciones que se distribuyan en Latinoamérica tengan también rasgos, o más bien una raigambre local. A mí me parece que las traducciones mejor hechas son esas, las que se pueden localizar. Y claro, mientras más alto es el registro lingüístico, menos estará localizado, pues será neutro el español en el sentido de que es quizá un español más académico, donde no hay, o no académico, pero simplemente de un registro elevado, donde no hay tantos coloquialismos que son los que son realmente locales. Pero una obra de teatro, por ejemplo, que es la oralidad pura, pues esa se tiene que traducir al español donde vive el traductor. Y también hay que ver, pues, si la obra está en Baviera, yo no puedo trasladarla a Tepito y hacer que hablen los bávaros como si fueran tepiteños, ¿verdad? Pero a lo mejor lo puedo hacer, digo, también todo tiene sus límites, pero a lo mejor lo que puedo hacer es usar un sociolecto específico que sí me permite transmitir la idea de la obra original, pero anclarla aquí en México porque mi sociolecto va a ser mexicano, ¿no? Entonces, eso es lo que crea esta variedad de chilaquiles, y como dijo José Miguel, que es lo que hace que sea tan rica la vida, ¿no? Y yo, bueno, en el tiempo que llevo traduciendo de manera profesional literatura, que son como 15 años también, aunque bueno, ha sido realmente en los últimos años, quizá en los 5 últimos años, donde lo he hecho ya más, casi de tiempo completo, podría decir. Siempre he insistido, y las editoriales afortunadamente han sido lo suficientemente abiertas, claras, generosas, para aceptar que yo traduzca al español de México, ¿no? En parte porque son editoriales que trabajan aquí en México, aunque hay una que no, Editorial Herder, que es la editorial que publicó el libro El hacha de Wandsbek, por la cual me dieron el premio. Herder es originalmente una editorial alemana y española, y por lo tanto la filial en México, Herder de México, bueno, nació siendo una filial, ya no lo es, ya es una editorial propia, pero tiene distribución en España. Entonces, el editor de Herder México me podría decir que no, que yo traduzca el español neutral para que se pueda entender en España, y sin embargo no lo hace, lo cual agradezco mucho. Y por lo demás, sí es cierto que nos gusta más leer una traducción en mexicano, a lo mejor nos hace ruido si leemos de hostias y así, y gilipollas, y queremos leer en español de México, pero eso no siempre se puede porque aquí entramos a otro tema, la distribución no siempre lo permite, ¿no? Entonces, y no solo la distribución, las licencias de traducción, normalmente las licencias se venden para el mundo de habla hispana, deberían ser licencias locales, entonces que la obra se pudiera vender para que se traduzca al español de España, al español de Argentina, al español de México, al español de Colombia, etc.
Y así todos seríamos felices porque todos leeríamos las traducciones en nuestras propias variantes dialectales. Yo creo que los autores serían felices también porque les pagarían regalías de diferentes partes. Las editoriales que tienen los derechos serían felices porque las venderían en muchas partes, pero de facto no funciona así. Entonces, mientras esto sea así, y casi siempre la que compra los derechos universales de las traducciones son editoriales españolas porque son las más grandes y las que tienen más recursos económicos. Hay pequeñas editoriales que hacen trabajos heroicos, un trabajo heroico como Aquelarre o como La Cifra Editorial con la Cantar Mi Trabajo, y muchas otras que, bueno, compran los derechos, a veces se les venderá nada más para México, no sé si tendrán que comprarla para todo el mundo hispanoparlante, eso nos lo podría decir Miguel Pineda, aún siendo editoriales pequeñas. Pero bueno, el caso es que ya estoy divagando y que lo que quiero decir es que hay muchas complejidades dentro del mundo editorial y también dentro de la traducción editorial, que es otro nombre de la traducción literaria. Y pues no sé si quieren agregar algo, Miguel, Alejandra. Sí, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, justo Miguel Pineda te preguntaban algo, pero no sé si alguien quiera comentar algo acerca de lo que te pasó el micrófono. No, se escucha, ¿no? Sí. Gracias, Lo que pasa es que como estamos transmitiendo en vivo, me paso. Me intimida. Gracias. Efraín Quiñones, soy sociólogo y antropólogo, de tal manera que soy una suerte de advenedizo aquí, pero con mucho gusto, gracias a la invitación de Alejandra, ¿no? Que me participó de este evento. Entonces, a mí me gusta mucho la cuestión de la literatura, ¿no? Y aprecio mucho el asunto de la traducción. He aprendido en estos días bastantes cosas. No tenía ni idea de San Jerónimo y de que se reivindicara como el gran traductor, ¿no? Gracias a la disertación que hizo Pablo el otro día, una disertación muy amena, fantástica, ¿no? Yo diría, pude comprender algunas cosas, ¿no? Yo particularmente lo que me gustaría preguntarles es, a pesar de justamente lo que estabas mencionando, digamos, de cómo la idea esta de la traducción tiene que tener sus anclajes culturales, digamos, ¿no? Sí, pero la pregunta sería cuáles serían como que los límites, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? No sé si me explico esa cuestión, me gustaría que abundaras un poco más. Si hay en algún momento algo que ustedes como traductores hayan decidido rechazar, ¿a qué obedecen ese tipo de circunstancias, digamos, ¿no? ¿Por qué rechazan algo, ¿no? ¿Con qué criterios, ¿no? Y finalmente, digamos, ¿cuál ha sido sus mayores retos en el campo de la traducción, ¿no? Me parece francamente algo fantástico. Yo francamente la consideraría un arte, ¿no? La traducción, porque me da la impresión que el capital cultural que uno debe tener para asumir un reto de esa naturaleza es muy importante, ¿no? Entonces, yo en principio los convocaría a reflexionar sobre esas cosas que preguntaban, no porque sean muy importantes, sino que algo que a mí me intriga y me gustaría conocer su punto de vista. Muchas gracias. Ahí páselo, por favor, llego ya. Bueno, quiero agarrarme como un ganchito que diste ahí, que es un arte. Sí, es un arte.
y en parte ya se está reconociendo como tal en el sentido de que los traductores literarios también podemos ser miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? Esto es algo que tiene relativamente pocos años, no sé cuántos, la verdad, si 10, 15, 8, los que sean, yo creo que alrededor de 10, y es otro granito de arena más, ¿no? Y bueno, los límites, pues un poco lo que decía hace rato, en una obra de teatro que se ubica en una ciudad específica de Alemania, a menos que el director decida que la va a modificar, adaptar y que entonces se va a llevar a cabo en México, no en Hamburgo, sino en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y vamos a hablar todos en mexicano, o más en Tepito para marcar realmente la parte de diferencia dialectal, digamos. Normalmente yo no hago eso. Hay traductores, hay como dos escuelas de traducción, digamos, y un poquito se mezclan a veces también. Creo que yo soy una especie de híbrido. Hay escuelas donde de plano se localizan, se domestican, digamos, las traducciones, ¿no? Si es una obra que sucede en África y aquí en México no conocemos las frutas o las flores de las que se están hablando, entonces se cambian por las flores y las frutas que hay en México, que se conocen aquí, para no violentar al lector. Y hay otros que dicen que no, que incluso no solamente ese tipo de cosas se deben conservar, sino las extrañezas gramaticales. Yo creo que es una cuestión de estilo personal de cada traductor, ver hasta dónde. Yo lo que hago, por ejemplo, o sea, si me preguntas a mí personalmente qué hago, lo que hago es conservar las partes de extrañeza, es decir, si me están hablando de cosas que yo no conozco en México, pues se quedan así, pero a veces lo que hago es un poco la trampa de medio explicarlas en el texto. O bien, si son muchísimas, de plano hago un glosario al final, un apéndice, un anexo donde explico qué es cada cosa. No pongo notas al pie, a menos que sea un libro académico, porque me parece que en una obra, una novela, un relato de prosa poética, una nota al pie te corta totalmente la lectura. Pero a veces me permito poner una frase parentética donde explico de pasadita qué es esto que es desconocido, ¿no? Como siempre que quiero, no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero bueno, por ejemplo, no sé, la Gestapo, el cuerpo de seguridad secreta del Estado nazi, y ese paréntesis no está en alemán, obviamente, ¿no? Entonces cosas así. Entonces, bueno, eso va por ahí un poco la cosa, ¿no? En cuanto a la gramática, las extrañezas gramaticales, yo conservo las extrañezas gramaticales que son extrañas en el propio libro original. O sea, si en alemán se oye raro, entonces yo tengo que buscar la manera de que en español se oiga raro. Si en alemán se usa una estructura gramatical que para el español es raro, pero que en alemán es absolutamente normal, entonces yo uso una estructura gramatical normal en español. Hay quien dice que no, que si es rara en alemán tiene que ser rara en español, rara desde el español, pero si no es rara en alemán, entonces yo ¿por qué voy a meter una rareza artificial, una extrañeza artificial en el español, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo voy ahí a medio camino entre qué tanto me apropio, qué tanto traduzco, qué tanto domestico. Estoy pensando ahorita en los libros que estoy traduciendo en concreto. Bueno, les mencionaba El hacha de Wandsbek, de Arnold Zweig, que es el tabique por el cual me dieron el premio. Está ubicado en la Alemania nazi en 1938, o sea, ya estaba la dictadura, bueno, ya tenía rato, pero todavía no estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese libro se manejan muchos escenarios, digamos, o muchos estratos sociales. Están los trabajadores, la pequeña burguesía, la alta burguesía. Entonces cada uno habla de manera diferente, cada quien tiene su propio sociolecto. Pero de todas maneras a los trabajadores, a los obreros, al carnicero que es el protagonista, pues yo no le voy a poner a hablar chilango. O sea, usará palabras menos floridas que el filósofo que ama a Nietzsche y que tiene grandes reflexiones al respecto y sobre la ópera y demás. Entonces, bueno, él podrá usar palabras rimbombantes, el carnicero no, pero los dos hablan en un español que no tiene ahí sí rasgos dialectales, es un sociolecto, no un dialecto, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaría mi
y localización. Y en cuanto a los retos más grandes de traducción, yo creo que cada libro en sí, por sencillo que parezca, es un reto, porque cada uno tiene su dificultad particular. Pero ya pensando en lo más difícil que me ha tocado traducir, ha sido justamente ese libro, El hacha de Wansbeck, porque además es un libro erudito, tiene una cantidad de referencias culturales. Tuve que leer muchísimo para poder traducir ese libro, para saber de qué estaba hablando, porque se va hasta Freud, se va un montón de materias, y ya tenía de origen un anexo con todas esas referencias culturales que se le puso en la edición, creo que es del 2010, la que se hizo en Alemania, en la cual yo traduje el libro, porque los lectores actuales ya no tienen todo ese bagaje cultural que tenían los lectores de 1940 y tantos o 1950, donde tenían todo mucho más fresco. Entonces, si ya en Alemania se hizo ese anexo, pues yo en México lo completé, porque acá no solo ya es 10 años después de la edición alemana, sino en México. O sea, no tenemos todo ese bagaje cultural alemán, ni tenemos por qué tenerlo. Nadie viene, o bueno, pocas personas tienen una erudición tal como para saber todo eso. Entonces hubo que hacer mucha investigación, o sea, no solo fue el trabajo de traducción que implicaba todos estos diferentes sociolectos, tuve también que meterme mucho a la jerga nazi, específicamente nazi, todos los términos, y aparte hacer mucha investigación para completar ese anexo. Y la segunda tanda, digamos, de obras que me está costando mucho trabajo traducir es lo que estoy haciendo ahorita para el proyecto por el cual me dieron la beca del FONCA, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que son las obras del exilio mexicano de la autora alemana más importante del exilio, Anna Seghers, se llama. Y son 2 novelas, La Séptima Cruz y Tránsito, y 4 relatos. La excursión de las niñas muertas y lo que se conoce como los relatos mexicanos, Crisanta, El azul verdadero y El regreso del pueblo perdido. Y lo mismo, son obras, bueno, por lo menos las 2 novelas, los relatos no tanto, pero las 2 novelas son muy complejas, son muy largas y tienen también muchas referencias pues propias de la época en que fueron escritas, en los años 40. Entonces decidí hacer lo mismo que hice con El hacha de Wansbeck, y es poner un anexo con todos esos datos que tienen que ver con información histórica, con cuestiones propiamente nazis, con cuestiones culturales. Y en sí, Anna Seghers tiene una prosa maravillosa, pero que no siempre es fácil de traducir también, entonces estoy sudando sangre con estos libros, y al mismo tiempo eso es lo maravilloso. Y espero que queden en español tan bien escritos y tan bonitos como están escritos originalmente en alemán. Bueno, en mi caso quiero agregar, ¿no?, que traducir siempre es elegir. Entonces uno siempre tiene que saber o sabe, es consciente de algo que también luego suele ser un dicho popular, ¿no?, pero que yo no lo diría así. Sí sé que el traductor traiciona, ¿no?, que es un traidor, pero más bien uno sabe que tiene que elegir. Entonces es alguien que salva lo que puede salvar, ¿no? Es alguien que del naufragio va a dar algo, ¿no?, y no una pérdida, ¿no?, sino una ganancia ante la imposibilidad o ante el hecho dado, que es elegir siempre. Los criterios, bueno, aquí mencionaba varios Claudia, ¿no? Habrá, las propias lenguas también imponen un criterio, ¿no? O sea, la lengua de la que en traducción, teoría de la traducción se habla de lengua de llegada, lengua de partida, y justamente eso, ¿no?, uno domestica o se acerca más al original. Yo en mi caso que traduzco del francés, ¿no?, eso se llama ciblista y sourcier, ¿no?, que vas a la fuente o vas a la meta. Y es toda una teoría de la traducción, y uno siempre no va a ser ni tan ciblista, ni tan sourcier, ¿no?, ni tan la fuente, ni tan la meta, sino uno elige. Y creo que un criterio muy importante que influye mucho en la literatura es la tradición literaria. O sea, creo que algo que también nos guía a los traductores literarios es conocer las tradiciones con las que uno está trabajando, tanto de la que uno está partiendo como a la que uno está llegando, porque uno tiene que ser consciente de, por ejemplo, saber cuántas veces se ha traducido nuestro autor, si la obra que estamos traduciendo ya fue traducida y en qué países, y en qué variantes y en qué épocas, porque ahí es donde justamente entra la pertinencia y quizás la novedad, y también pues el aporte para el lector. Entonces otro criterio creo que también es muy importante es el del estilo literario, o sea, los géneros, la literatura por sí misma, la teoría literaria y el propio gusto y
criterio del traductor como lector, que también eso es muy importante. El traductor no deja de ser un lector, es un lector privilegiado en ese sentido y después se desdobla y se vuelve autor, que elige, ¿no? Él elige, también sabiendo que no es definitivo y hacerle énfasis eso al público, ¿no? Que el traductor no tiene la última palabra, a diferencia a lo mejor del autor, que dejó el original así, pero la posibilidad de la traducción siempre será elegir. De dificultades, pues yo solo he traducido 3 libros publicados, estoy terminando un cuarto, pero digamos de esos 3, el primero lo veo cada vez que suelo hablar de ello, lo veo como, yo en 2013 yo tenía 30 años cuando se publicó y es el autor más complejo que yo he traducido, creo. Y sin embargo, yo tenía el arrebato de la ignorancia a veces es intrépida. O sea, me refiero a la ignorancia de lo que implica, a lo que te enfrentabas, sí. Pero yo era un autor que me apasionaba mucho y la primera necesidad era justamente comunicarlo. Yo era un autor que difícilmente se conseguía el texto en español en México. Existía en Argentina, en España, pero no circulaba por acá. Entonces yo andaba haciendo mi tesis sobre un tema parecido o donde influía esta obra y yo la quería conversar con los amigos, ¿no? Entonces me dicen, bueno, pues tradúcelo, ¿no? Para que lo leamos y hablemos de eso. Y entre broma y en serio, yo lo empecé a traducir y conseguí editor. Es un texto de Stéphane Mallarmé que se llama Ibitu. Y Mallarmé, pues sin profundizar tanto, no voy a hablar de esto. En la tradición hispanoamericana se reconoce más su último poema, o el poema antes de morir, el tiro de dados, o el golpe de dados, o el lance de dados. Hay variedad de manera, en francés, ¿no? Y es un Mallarmé que después afecta a la tradición hispanoamericana, en la parte visual. Mallarmé entonces, por este poema que tiene la distribución de la tipografía en la página en blanco, ha habido toda una recepción, que también es muy importante en la literatura, la recepción, donde Mallarmé era un Mallarmé visual, pero eso también clausura, agotaba a Mallarmé o condiciona nada más una lectura en español. Hay otro Mallarmé o diferentes etapas de Mallarmé. Y la relación que había entre Ibitu y este último poema era justamente que está mencionado el dado, está mencionado que Ibitu tira los dados, está anticipado yo aquello que después es la obra cumbre. Y yo decía, bueno, esto también se tiene que leer en español. Y al yo leerlo, Mallarmé también es un poeta que es complejo en el francés mismo, o sea, es un poeta que se lo reconoce por oscuro, por romper la sintaxis, por cambiar los sentidos, que eso suele ser propio de la poesía, pero acá los propios poetas lo consideraban complejo. Entonces, pues yo me atreví, ¿no? Y el primer oído, o más bien justo eso, ¿no? El primer criterio fue el oído. Yo siempre pongo atención al sonido de las palabras, pero aquí en particular era para mí evidente. La lectura que yo hice estaba no entendiendo, a lo mejor no prestaba atención a la imagen, que también luego en poesía uno pone mucha atención a la imagen, pero yo sentía la música. Entonces yo dije, me tengo que guiar por la música. Mi traducción va a atender a la música porque aquí hay música, y si no pongo la música la voy a negar y voy a poner una imagen, pero no la sonoridad. Y ese fue el criterio, por ejemplo, ¿no? Y esa fue la dificultad, que a la vez la resolví así. En otras obras ha sido el humor, por ejemplo, o sea, el sentido del humor, humor muy localizado en palabras y en contextos. Un ejemplo de la novela que traduje para Lobé, que es un autor vivo, pasa en París, bueno, en realidad están en Londres. Están hablando con Margaret Thatcher, no sé si, ahora no recuerdo si en París o en Londres, pero es Margaret Thatcher cuenta la anécdota, que ella está con el grupo de colaboradores y que está pidiendo de comer, y le pregunta el camarero qué va a querer. En francés la expresión es ¿qué quiere para las legumbres? O como legumbres, para las legumbres, ¿qué quieren? Pero la palabra legumbres es un doble sentido ahí entre legumbres como tal y el equipo de colaboradores. Son así como los achichimples, o la idea en ese contexto era como, ¿y los que vienen con usted qué? Y entonces dice, para legumbres lo mismo, o sea, nada más dice así lo mismo, pero era un juego de palabras, ¿no? Y entonces ellos se ríen, pero digo, bueno, ¿cómo nos vamos a reír en español de esto como las legumbres? Y una solución fue un poquillo poner la guarnición. O sea, yo sé que no es lo mismo, pero no iba a poner una nota al pie, por lo mismo que explica Claudia. Y uno tiene que buscar maneras de producir el efecto, y eso también lo decía Mallarmé, no la cosa, pero el efecto que produce. Entonces, el traductor también produce efectos con los elementos que uno tiene, o pensando en la cocina, ¿no? A lo mejor no tengo este elemento, pero lo salvo con esto otro. Uno tiene que hacer malabares, a final de cuentas, ¿no? Y el último con Rigaud también el sentido del humor en general. Era un sentido del humor que corría el riesgo de parecer en ocasiones patético y pensar que es solo hacia abajo, porque se llama Ciencia General del Suicidio, entonces puede correrse el riesgo de que es alguien deprimente y decadente y solo hacia abajo. Y en realidad también hay una vitalidad en la risa, ¿no? O en el sentido del humor que había que cuidar. Y cada traducción va a tener su dificultad, pero eso es justo lo rico también para el traductor, ¿no? El desafío.
Aquí hay una pregunta en las redes, entonces la voy a leer, de compañero poeta Dalí Corona, que pregunta: entre la traducción y la versión, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué lugar ocupa la versión dentro del espectro literario? ¿Y hay un valor estético menor? Ok, bueno, yo voy a intentar desde lo que conozco, pero también eso es algo que se discute, ¿no? Y para prueba está la pregunta. Primero, en el ámbito francés, que es de donde yo he conocido esa distinción entre versión y traducción, y versión y tema en realidad, versión y tema. En el ámbito francés ellos llaman, según se parta de la lengua materna a la lengua extranjera, o al revés de la lengua extranjera a la lengua materna. Y esto venía desde la época en la que el latín era la lengua culta y la lengua que se estudiaba y de la cual se hacían ahí versiones. Se le llamaban ellos versiones porque justamente había un original y cada quien hacía una versión de ese original. Entonces, cuando viene de la lengua extranjera a la lengua materna, es versión en el ámbito francés. Cuando tú vas de tu lengua materna a una lengua extranjera para ti, a la lengua extranjera para ti, tú haces un tema, porque era justamente lo que hacían en estos tiempos donde tú escribías en latín, que no era tu lengua, pero estabas proponiendo algo nuevo, o estabas escribiendo o pasando un texto a algo que no era clásico, que no era del canon, ¿no? Tú traías a Virgilio, pero llevabas al nuevo médico que escribió en francés, lo llevas a la lengua clásica, ¿no? Entonces, en ese sentido era versión y tema. Después, acá se suele hablar de versión para traducción y se suele hablar de traducción. Esto, ahí yo no entro tanto porque no tengo, digamos, la certeza para decir, y no podría entonces tampoco abogarte que una es mejor que otra. Solo sé que hay una convención en la que en traducción se suele hablar de versión. También en ese sentido, en esa convención se suele decir como que la versión a veces es más libre, a veces es más, menos apegada al original, pero eso ocurre también en otras que se llaman traducciones, ¿no? Entonces creo que más bien es como una práctica, una costumbre en ocasiones de editoriales de llamar versión a la poesía. Ahí también de entender, pareciera que las demás no tienen también ese carácter de versión, de que no son el original, pero en la poesía sí se respeta más eso de no es el original, no es lo inamovible, ¿no? Y entonces cada quien se va a aproximar. Yo no creo que sea una peor que la otra por la nomenclatura, ¿no? Sino más bien quizás ya el resultado con todos los elementos estéticos que se le pide también a una obra en lengua materna. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? Pues yo quisiera preguntarle como qué tipo de jerga en estos términos de lo nazi podría mencionar. Pues más que una jerga es toda por ejemplo, la nomenclatura de los grados militares que usaban, ¿no? Que no es capitán, sargento, bla, bla, esos también existen en alemán. Capitán, Feldwebel, Hauptmann, qué sé yo, o sea, existen capitán, sargento, teniente, pero además los nazis hicieron su propia nomenclatura y eso no tiene sentido en español, no existe. Scharführer o Oberscharführer, no sé, son cosas que si me recuerdo bien, lo que hice en la traducción del Hacha de Wandsbek fue buscar la equivalencia en los grados normales. No sé, Scharführer puede ser teniente, entonces ponía teniente, pero en el glosario se ponía la explicación así ya concreta de lo que te quería decir, de las especificidades de cada grado, porque era como en un estado de vigilancia absoluta. La vigilancia llegaba incluso a la vida privada. En cada edificio de departamentos había lo que en alemán se llama Hauswart, que es algo así como el guardia de la casa, que era el guardia de la casa. Casa en el sentido de edificio, ¿no? De la edificación. Había el Blockwart, es guardia o líder, eso todavía tengo que ver cómo lo traduzco, pero era alguien que rendía, que le pasaba información más bien a las instancias oficiales, que vigilaba lo que se estaba haciendo en cada edificio, si los inquilinos se portaban de acuerdo con con las postulaciones nazis, con lo que se esperaba de ellos, si oían estaciones de radio extranjeras, si tenían alguna actividad subversiva.
Y son nombres que en español, pues si yo te digo, es el guardián de la casa o es el líder de la cuadra, no tiene una connotación real. Líder de la cuadra aquí no suena gran cosa. Entonces, por eso, aunque yo traduzca el líder de la cuadra, tengo que poner una nota explicando qué era el líder de la cuadra, o qué era el vigilante, el guardia, el líder del edificio, que eran prácticamente informantes, eran espías. O sea, eran espías, pero con nombres elegantes, ¿no? Con nombres más, que sonaban más militares, pues, porque todo ese estado era marcial. Entonces, ese tipo de cosas. En los campos de concentración igual había nombres para designar las barracas o el jefe del campo de concentración. Todo tenía una nomenclatura muy específica y muy precisa. Y eso en alemán, en cuanto alguien lo dice, te resuena el origen nazi. O sea, es algo que a cualquier persona, bueno, quizá los jóvenes ahora ya no tanto, pero digamos de 50, 60 para arriba, lo oyen en Alemania y todavía se les florean las orejas, ¿no? Porque tiene esta reminiscencia nazi clavadísima. Y en cambio aquí no, por razones obvias, naturales, históricas. Entonces eso, de alguna manera, yo tengo que ver cómo lo introduzco, ya sea en la traducción o a través del anexo. Es ese tipo de cosas, no es tanto que sea más bien como una jerga que hablaba la gente entre sí, aunque también estaba, o sea, simplemente este saludo, Heil Hitler, era como decir buenos días. La gente no se saludaba diciendo buenos días, sino que se saludaba diciendo Heil Hitler, ¿no? Con la mano levantada, por supuesto. Entonces eso es algo que en español, en México, pues no, nos falta todo el contexto cultural, y que de alguna manera en la traducción tienes que ir viendo cómo, por qué medios lo introduces, ¿no? Gracias. Pues sí, quiero, antes de que se me olvide, porque di las gracias al principio, así como muy general, di las gracias porque me hayan invitado aquí, pero no quiero dar las gracias en persona, personalmente, porque finalmente son las personas los que hacen posible las cosas. Entonces agradezco de todo corazón a Alejandra Méndez y a Enrique Pineda que me hayan invitado y me hayan traído y que me hayan instalado en el hotel más bonito de Coatepec y que pueda yo estar aquí. Entonces muchas gracias a los dos. Me dio muchísimo gusto conocerlos en persona y no nada más en mail y no nada más en Zoom como hubiera sido si no me hubiera animado a venir para acá. Gracias. Creo que ha llegado a su fin esta mesa y ha llegado a su fin este primer coloquio. Vamos a ponerle primero porque ¿no? Nuestro compromiso es para que esto cada vez crezca más y veamos de qué manera vamos a abonar, ¿no? Porque sí, seguramente todos y todas nos hemos puesto en algún momento de nuestra vida el disfraz de héroes y de heroínas, pero siendo un poquito menos soberbios, vamos a abonar hacia la visibilización de la importancia de la traducción literaria. Muchas gracias a todas y a todos. A nombre de San Jerónimo también les agradecemos. A nombre de Coatepec les agradecemos. Que tengan bonita tarde. Quiero añadir una cosa más. Como cometí la torpeza de no traer mi libro, Miguel, que sí trajo el suyo muy caballerosamente, ni lo enseñó, ni leyó de él, ni nada, para que no quedara yo mal. Pero, por favor, ya que lo trajiste, por lo menos enséñalos y lea aunque sea un mínimo parrafito. Bueno, ya lo presentamos aquí también, hace un mes, más o menos, mes y medio. Pero bueno, aquí está el libro. Nada más quizás agregar brevemente, ¿no? Que hace rato mencionábamos de las distintas versiones o variantes en distintas hablas o dialectos del español, hablando lingüísticamente, ¿no? Esta es una traducción mexicana, hay una traducción argentina, hay una traducción española, hay una traducción colombiana. Ha tenido, creo, buena circulación, no sé si aquí lo puede decir, los editores y traductores de la obra de este autor, que hasta entonces no existía como tal, salvo en dos, o en realidad una traducción española de los 70, luego la traducción más reciente de hace como 6 años también española, después casi la simultaneidad entre esta y la colombiana, y la argentina después, ¿no? Que es la más reciente. También nada más agregar que quien quiera leerlo, quiero decir, no va a encontrar en ninguna de las
5 o 6 que son, ahora no tengo el número exacto, ¿no? O sea, pero los que acabo de mencionar, porque se trata de selecciones. Si bien todas tienen el nombre de Agencia General del Suicidio, son selecciones que se han hecho o que hemos hecho de la obra completa o reunida que se llama en francés escritos. Ese es el texto, digamos, la obra que es el corpus al que uno puede acceder, y a partir de ahí los diferentes editores han publicado parcialidades de esta obra. El compromiso que tenemos con Aquelarre es sacar la integridad en algún momento, entonces ahí quizás ya después podamos no, es que él me lo dijo a mí, más bien me comprometo a mí con continuar con la obra, entonces el compromiso es ese, y quizás nada más decir eso, no sé si está bien así, ¿no? Yo creo, por ahora, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias y buenas tardes. Ay, la magia de la tecnología. Y ahora, ¿cómo la hago para parar? Es afín.